Muy buenas tardes. Le saluda Rodolfo Herrera del Ente Operador Regional. Les damos la bienvenida a este webinar. Quiero comentarles para comenzar que tenemos la participación de 119 personas, 119 personas, que representan entre agentes autorizados para realizar transacciones, operadores nacionales, también hay entidades regionales como la CRIE, el CDMER, y también reguladores nacionales y ministerios de energía, así como también agentes transmisores. Quiero comentarles que el objetivo primordial de este webinar es explicarles, y no solamente teoría, el procedimiento para la identificación de los cargos o costos asociados a restricciones nacionales, que se encuentra establecido en la resolución 39/2019. En este sentido, les comento que la primera parte, que son unas 11 láminas nada más, ustedes van a poder ver, son más de 30 láminas las que tenemos por todas, pero las primeras 11 láminas son pura teoría, una teoría que ya se encuentra establecida en la misma regulación. Ahí no hay regional, no hay nada adicional que no esté en la resolución 39/2019. Sin embargo, vamos a hacer una breve explicación de cada una de ellas, pero lo más importante aún son los ejemplos, los 4 ejemplos que traemos para explicarles cómo se aplica esa regulación ya establecida. Para las explicaciones, en primer lugar les voy a comentar que va a explicarles el licenciado Juan López, que es el encargado de la conciliación de transacciones de energía aquí en el EOR, de todo el MER, y posteriormente, hablando de los eximentes, va a estar el ingeniero Carlos Cerroa y Juan José Bonilla, por parte de la Gerencia de Planificación Operativa del EOR, porque son quienes determinan los eximentes, que son un insumo importante para determinar el CARM. Y en la última parte, ya de los ejemplos, va a estar Juan López en combinación con Carlos Herroa y Juan José Bonilla, si fuera necesario. Solamente les pediría el gran favor de que atendamos las indicaciones que previamente se les hicieron llegar, con el objetivo de hacer más eficiente este webinar, que dicho sea de paso, pues, tenemos bastante asistencia, como les dije, casi 120 personas. A continuación los dejo con el licenciado Juan López. Ok, nos comentaban que habían problemas de audio, entonces vamos a regresarnos de nuevo a las primeras diapositivas. Bueno, las primeras parte del procedimiento indicábamos que era la determinación de las condiciones para evaluar la condición y existencia de costos asociados a restricciones nacionales, y se hace evaluando 2 condiciones, la cual puede presentarse cualquiera de las dos, ¿verdad? Que las rentas de congestión de los derechos firmes resulten mayores que los C pagados por los contratos firmes asociados a estos derechos. Y la segunda es que los valores de energía requerida de los contratos firmes no sean abastecidas por la oferta de oportunidad asociada al contrato firme, sino que sea abastecida por otra oferta de oportunidad en el mercado de oportunidad regional. Y que el precio de la oferta sea mayor que las ofertas de la contraparte de inyección. Es lo que se muestra, ¿verdad?, en la formulación establecida en el procedimiento, y que está ahí abajo de las condiciones. Luego de la evaluación de estas condiciones, pasamos a lo que es la asignación en base a la diferencia de los flujos de energías requeridas validadas por el EOR en el proceso de declaración de contratos para los casos de máxima importación y exportación
de aquellas áreas en las que se active alguna restricción, ¿verdad? Entonces, se saca la diferencia entre el flujo de las energías requeridas, validadas, y las MSTP, que son las máximas capacidades de transferencia de potencia. Estas diferencias van a servir más adelante para la asignación de los costos asociados a las restricciones nacionales. Luego, la otra condición que se puede presentar para asignar estos costos es que la restricción se presente en un área que tenga una transferencia o porteo. Y la forma de asignarlo va a ser en base a las diferencias que se den en este caso con el flujo de la energía requerida despachada asociada a los contratos firmes con las máximas capacidades de transferencia de potencia de aquellas restricciones que se activaron. Entonces, una vez calculadas esas diferencias, son asignados los montos de CAR en base a los valores de estas diferencias y proporcionalmente a la sumatoria de todas las diferencias que hubieron en todas las demás áreas de control que resultaron responsables de las restricciones. Esos valores horarios son acumulados y calculados mensualmente y son asignados luego a través de las tarifas, que es parte de lo que vamos a ver en los ejemplos a los que pasaremos al final, ¿verdad?, de la presentación. A continuación va a pasar el ingeniero Juan Bonilla a explicar la aplicación de los eximentes de los costos asociados a restricciones nacionales. Buenas tardes, estimados. Respecto a los eximentes, la resolución CRIE 39 dice lo siguiente, que ante la disminución de máximas capacidades de transferencia de las MSTP vigentes por restricciones nacionales y en caso que esta disminución afecte los derechos firmes asignados, se establece para el cálculo del CAR los siguientes eximentes. El primero es emergencias debidamente justificadas y calificadas por el EOR. El EOR declarará estado de emergencia en una o más áreas de control o en todo el SER, de acuerdo a lo detallado en el literal C del numeral 5.17.8.1 del libro 2 del RMR, y en el anexo A 5.5.12 del anexo 5 del libro 2 del RMR. El o los periodos de mercado en los cuales el EOR declare estado de emergencia no se considerarán para el cálculo del CAR. El EOR informará mediante el informe diario de operación del sistema eléctrico regional, publicará los periodos de mercado en los que el sistema eléctrico regional estuvo en estado de emergencia declarado por el EOR. El siguiente eximente sería fuerza mayor o fortuito debidamente justificado para la CRIE, para lo cual el EOR solicitará la calificación por parte de la CRIE. Cuando un OSOM invoque fuerza mayor, caso fortuito, ante eventos tales como terremotos, inundaciones, guerras, revoluciones, entre otros, como una causa de caso fortuito o fuerza mayor, deberá remitir al EOR en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir del día posterior de operación en que ocurrió el evento, el expediente documentado, los hechos y las justificaciones que soportan la ocurrencia y solicitud de aplicación de fuerza mayor o caso fortuito. De requerirse análisis adicional por parte de los OSOM involucrados, esto lo comunicarán al OR previo al vencimiento del plazo indicado y disponer de un plazo adicional de 5 días hábiles. El OR revisará el expediente presentado por el OSOM dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del expediente remitido por el OSOM, remitirá a la CRIE dicho expediente y la opinión técnica del EOR al respecto, solicitando a la CRIE que determine la clasificación que aplica o no para fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, pues nosotros recomendamos que los OSOM que desean solicitar esta figura para los eximentes
pues revisen bien si aplica para fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Porque son parecidos, pero hay una diferencia entre ellos. C. La CRIE deberá resolver dentro de un plazo de 30 días hábiles si aplica o no la clasificación como fuerza mayor o caso fortuito. En caso que aplique, deberá establecer el inicio y finalización de los periodos de mercado a los cuales se calificará como eximente por fuerza mayor o caso fortuito. Mientras no se tenga la clasificación de fuerza mayor o caso fortuito emitida por la CRIE, el OR clasificará las restricciones a la capacidad de transmisión como no eximente e identificará el mercado del sistema nacional responsable de la restricción. Una vez la CRIE notifique al OR la clasificación de fuerza mayor o caso fortuito y los periodos de mercado en los cuales se aplicará, el OR mediante un ajuste al DETER correspondiente al mes de operación en el cual notifique la CRIE, procederá a la aplicación del criterio eximente según corresponda. También el tercer eximente que la CRIE detalla en el procedimiento de la resolución CRIE 39 es órdenes del OR por cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y desempeño regionales. En el caso que el OR, con base en lo indicado en el apartado 3.2 del libro 2 del RMR, en la operación en tiempo real instruya a los USOM a restringir los flujos de potencia a un valor menor a las MSTP vigentes, con el objetivo de mantener los CSSD dentro de los rangos establecidos, el o los periodos de mercado en los cuales se aplicó dicha instrucción no se considerarán para el cálculo del CAR. Igualmente, como en las emergencias, el OR en el informe diario de operación publicará los periodos de mercado y las instrucciones operativas dadas por el Centro de Control por el Centro de Control CRT del OR relacionadas con el inciso A anterior. En el caso de las restricciones ordenadas por el OR en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de acuerdo con el literal F, numeral 5, 17, 7.1 del libro 2 del RMR, para evitar violaciones a los CSD, en la región, estas restricciones se calificarán como eximentes también. Y finalmente, pues también está el otro eximente, que es mantenimiento programado sujeto a lo establecido en la regulación regional. En este caso, el EOR aplicará lo siguiente. Con mantenimientos programados serán aquellos que se ejecuten conforme al plan anual de mantenimiento del RTR o al programa semanal de mantenimiento. Esto según establecido en el apartado 5.7 del libro 3 del RMR. Los mantenimientos programados que provocan restricciones a las máquinas de potencia vigentes serán eximentes para el cálculo del CAR, para el área solicitante de mantenimiento y otras áreas afectadas por este, en todos los periodos programados o en caso de que el mantenimiento se extienda hasta que finalice dicho mantenimiento. Ahora, ante un mantenimiento de emergencia que obligue también a restringir las MSTP vigentes, dentro del día de operación se considerará como eximente para las áreas de control afectadas y los periodos en que dicho mantenimiento dure. A continuación pasaremos a los ejemplos. Bueno, a continuación vamos a pasar a presentar una serie de ejemplos. Son 4 ejemplos en total, en los cuales vamos a tratar diferentes casos de aplicación de identificación y asignación de los costos asociados a restricciones nacionales. El primer ejemplo que se muestra a continuación corresponde al día de operación 27 de diciembre de 2018 en el periodo 7, en los cuales se establecen como premisas principales el valor del cálculo del CBT neto, los elementos RTR, aquellos que fueron cargos, que igual a $5,000, $5,364 con 69 centavos. Adicionalmente, los flujos de potencia de las energías requeridas de contratos firmes validadas por el EOR, igual a 161.229 megavatios. El flujo de potencia de las energías requeridas programadas,
para las áreas de Costa Rica, Panamá y Costa Rica y Panamá, las cuales están aquí como áreas porteadoras hacia El Salvador, y a través de Nicaragua, que es igual a 38.5 megavatios. Y el flujo de potencia de las energías programadas de contrato firme desde Panamá hacia El Salvador a través de Costa Rica como área porteadora, conforme al predespacho, de 14 megavatios. En esta tabla lo que se puede observar son los flujos en los distintos periodos de mercado. En este caso, el periodo en análisis, que es el periodo número 7, el cual está enmarcado aquí en un cuadro azul, con las diferentes restricciones que se pueden observar al lado izquierdo. Se observan que las restricciones que están marcadas en color rojo son las que alcanzaron las máximas transferencias de potencia, en este caso la de importación total de El Salvador, con 160 megavatios, la de Nicaragua, Costa Rica, con 40 megavatios, y Costa Rica, Panamá, con .353 megavatios. Lo importante aquí es hacer notar que los sistemas nacionales responsables de las restricciones solo fueron dos, El Salvador y Nicaragua. En este caso, la restricción que se activó para el área de control de Costa Rica, debido a que fue por un mantenimiento programado, es considerada un eximente. Es decir, no se exime para la asignación de los costos asociados a restricciones nacionales. Evaluadas las condiciones, tenemos que, para la evaluación de condiciones, tenemos que las rentas de congestión equivalen a $10,000, $10,073 con 23 centavos. El CEMOR-C, no sé, el CEMOR-C a $5,433. Observamos que se cumple la primera condición, que las rentas de congestión asociadas a los contratos firmes son mayores que los CEMOR-C, las rentas de congestión de los derechos firmes son mayores que los CEMOR-C pagados por los contratos firmes asociados a estos derechos. Y también tenemos la segunda condición, que es un O, que puede darse, es decir, para la determinación del CAR, puede darse cualquiera de las dos. En este caso, las energías requeridas, es decir, la contraparte de retiro de los contratos firmes, declaró 161.229 megavatios, siendo su energía programada por la contraparte de inyección de 147 megavatios, es decir, menor. En este caso, se cumple también la otra condición para la determinación del CAR, que las energías requeridas no son abastecidas por las ofertas de oportunidad de inyección de la parte vendedora del contrato firme. Y adicionalmente, se presenta que las ofertas de oportunidad de inyección programadas para satisfacer las energías requeridas es mayor que las ofertas de oportunidad asociadas al contrato firme. En este caso, el precio de la mayor oportunidad de inyección que marginó valía a $101, siendo el precio de oferta asociado a los contratos firmes de $40. Entonces se presentaron todas las condiciones para poder determinar que existía CAR. Una vez determinadas las condiciones, se procede a la distribución, a la asignación del CAR en base a las diferencias entre las energías requeridas validadas por el EOR, que sería la tabla que se muestra aquí, ¿verdad? Con las condiciones mostradas. $5,364 de cargos de aquellos elementos RTR, el flujo de potencia de las energías requeridas validadas en contrato firme, 161 megavatios, la restricción de importación total de El Salvador que se activó era de 160, obteniendo una diferencia de 1.229 megavatios.
La otra restricción que se activó fue la de porteo sur-norte, en el área de control de Nicaragua. Sin embargo, el flujo de los contratos firmes, de las energías requeridas, programadas de contratos firmes, que pasaban por el área de control de Nicaragua, eran de 38.5 megavatios, siendo la restricción de Nicaragua a Costa Rica 40 megavatios. La diferencia entre estas resulta negativa y por lo tanto no se le asigna ningún valor de carga, siendo la asignación total para la restricción identificada en el área de control de El Salvador. Y bueno, adicionalmente lo comentado, ¿verdad?, anteriormente, que para el área de control de Costa Rica, debido al mantenimiento programado, se le exime de la asignación del cargo. El segundo ejemplo que tenemos es para el día de operación 22 de febrero de 2019, en el periodo 5, presentándose un CBTN de cargo de los elementos RTR de $1.892 y un flujo de potencia de energías requeridas validadas por el LEOR de 182.496 megavatios. Este caso es el caso en que, bueno, se presenta adicionalmente una activación de restricción en el área de control de Guatemala de 200 megavatios. Esta sería la exportación total de Guatemala. Y también se presenta la activación de la importación total de El Salvador en 155 megavatios. Para el área de control de Guatemala, la activación de dicha restricción no le aplica una asignación, ¿verdad?, de costos asociados a restricciones nacionales, ya que ese es considerado el valor de las restricciones de la restricción técnica, ¿verdad?, de la línea. Entonces por lo tanto no se le asigna ningún valor de CAR. Sin embargo, al área de control de El Salvador sí, ¿verdad?, se le asigna en este caso por la restricción de 155 megavatios, teniendo las condiciones para la asignación del CAR, como son la renta de congestión, en este caso $5.660, mayor que el CEMOR-C asociados a los contratos firmes de $3.624.93. Con el cumplimiento de una sola condición, como les explicaba anteriormente, ya nos lleva a la determinación de un CAR, que en este caso es asignado al único país responsable de las restricciones, como se muestra a continuación. Perdón. Tenemos el flujo de potencia de las energías requeridas validadas de 182.496 megavatios, una restricción de importación total de El Salvador en 155 megavatios y una diferencia de 27.496. Al ser el único con restricciones activadas, se le asigna la totalidad del CAR. Voy a continuar, ya que Juan se nos puso un poquito ahí mal de la tos. Es que, como le explicaba, el ejemplo 3, van a ver, a medida que vayamos avanzando, hasta llegar al ejemplo 4, ya van a ver que los ejemplos son como más sencillos de comprender. Quisiera hacer énfasis en el ejemplo anterior, antes de seguir con este, diciendo que, como notaron, 300 megavatios se supone que es lo nominal que debe ser la capacidad. Cuando la capacidad se llena a 300 megavatios, allí no tiene razón de asignarse carga, que ha cubierto los 300 megavatios, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere representar en el ejemplo anterior, ¿verdad? Si las MSTP fueran menores a los 300, entonces sí. Y ese era lo más importante del ejemplo anterior. Ahora, con este ejemplo 3, que es para el día de operación del 9 de abril de 2019, del periodo 12, se tiene un CBTN en concepto de cargo, y hay que hacer énfasis en esto, solo de la RTR. Deben recordar los que vieron los que revisaron la consulta pública, que ahí hubo bastantes sugerencias a la serie de que no debería
observaciones a la consulta pública, más bien dicho, que no debería considerarse nodos que, o mejor dicho, tramos de línea de transmisión que no fueran RTR, sino solamente los RTR. Entonces, efectivamente, este es el cargo solo en las RTR para esa hora, o en tramos RTR para esa hora de 824.73. El flujo de potencia de energía requeridas de contratos firmes, validadas, y quiero traer a colación lo que se mencionaba anteriormente en la teoría, son las validadas, ¿verdad?, por el EOR para El Salvador, fueron 19 megavatios. Ok, para continuar, tenemos las restricciones activadas para este ejemplo, el cual se dio la aplicación de las resoluciones CRIE 30-2017 y CRIE 37-2017, que debió hacer una instrucción del EOR para preservar el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y desempeño. Se aplicó dichos eximentes a todos los mercados nacionales participantes del MER. Entonces, no existen mercados o sistemas nacionales responsables en este ejemplo, a pesar de las restricciones que fueron activadas. El ejemplo siguiente es un ejemplo hipotético en el que se presenta un mantenimiento programado para el día de operación 27 de diciembre en el periodo 12. Con un CBTN de cargo de los elementos RTR de 401.85 megavatios. Entonces tenemos el valor de mantenimiento programado conforme el plan anual de mantenimiento del periodo 7, periodo 11 inclusive, extendiéndose hasta el periodo 12, de las 12 a las 12:59. Identificándose la activación de tres restricciones. Por un lado, la de la importación total de El Salvador del periodo 7 al 9, la de restricción de Nicaragua, transferencia entre Nicaragua y Costa Rica, del periodo 7 al 12, los periodos en que se dio el mantenimiento, y la de Costa Rica a Panamá en el periodo de las 7 a las 11. Recordemos que Nosotros no escuchamos nada. el área que solicita, O sea, nosotros nunca pudimos, pero el saber qué mantenimiento programado, el cual se extiende hasta el periodo 12, es el área de Costa Rica, por lo cual se le aplica directamente el eximente que está establecido en la resolución y en el procedimiento por ahí. Pero si yo no lo tengo conectado. Luego tenemos que del periodo 7 al 9 se activan dos restricciones, que en este caso son las que mencionábamos, la de control de la importación de El Salvador del Salvador, por el área de control del Salvador, y la de porteo transferencia entre Nicaragua y Costa Rica del periodo 10 al 12, teniendo valores de CBTN negativos para los elementos RTR, es decir, cargos a la CGC, como se muestra en la fila de CARM, ¿verdad? $5.365 para el periodo 7, $3.805 para el periodo 8, y así sucesivamente. Aquí lo importante es notar que únicamente se asigna
un CAR en el periodo 7 debido a una condición que se presenta en el área de control del Salvador asociada a los flujos de las energías requeridas validadas para esta área de control. En este caso, el flujo de las energías requeridas para El Salvador en el periodo 7 es de 161.229 megavatios y la restricción que se activó era de 160 megavatios. Entonces, se le asigna, en este caso, la totalidad del CAN para el área de control de El Salvador. Y lo otro que hay que notar es que para el área de control de Nicaragua, a pesar de que se activó la restricción de transferencia entre Nicaragua y Costa Rica en 40 megavatios, el flujo de las energías requeridas asociadas a los contratos firmes que fueron programados fue de 38.5 megavatios, es decir, fue menor a las restricciones activadas, por lo tanto, no se le asigna ningún valor de CAR. Y así se observa para los demás periodos, es decir, del periodo 8 al 12 para Nicaragua, en que el flujo de las energías despachadas de contratos firmes es menor que la restricción. Y también para el área de control del Salvador, el flujo de las energías requeridas validadas anda en un valor de 208.705 megavatios y las restricciones son de 220 y 240, por lo tanto no se asigna un valor de CAR debido a que las diferencias entre los flujos de las energías requeridas y las MSP es un valor menor que 0. Okay. Ahora vamos a pasar a lo que son los formatos que van a observar como anexos al DETER, con toda la información, con los insumos para el cálculo del CAN, como se ha venido explicando, ¿verdad? En esta presentación. Bueno, en este anexo que vamos a publicar en DETER, van a ver varias pestañas. Una de ellas va a ser la pestaña Res Exhibit, en la cual se presentarán los valores de máximas capacidades de transferencia de potencias con las áreas de control responsables y los casos en que aplique Eximento. Es de hacer notar aquí que va a haber una columna que se llama Monto CAR US dólares, en la cual hay un asterisco ahí indicando que debido a que las restricciones, a que más bien los CAR son asignados por área de control y no a restricciones específicas, entonces ese monto de CAR se va a ver en otra pestaña que ya la vamos a ver más adelante como parte de estos insumos que se van a presentar el DETER. Luego, la siguiente pestaña que van a observar como parte del anexo al DETER se va a llamar esta pestaña CAR, en la cual se van a presentar todas las condiciones, ¿verdad?, que les indicábamos anteriormente para la determinación del mismo, como son que existan rentas de congestión mayores que el CMOC, la aplicación de las resoluciones 30 y 37, identificando si hubo o no el aislamiento de un área de control, si las energías requeridas programadas fueron mayores que las ofertas de oportunidad de contratos firmes asociadas a estos contratos, y el precio de las ofertas marginales respecto a las ofertas de inyección asociadas a contratos firmes, y eso todas esas condiciones nos van a indicar al final la existencia o no de un CAR y el valor del mismo. Entonces, con todas esas condiciones identificadas, pasaríamos a lo que es las diferencias entre las energías requeridas validadas por el OR para el caso de las áreas de control con restricciones de importación o exportación. Estas restricciones se van a poder observar en la pestaña Exim, en la cual se van a ver los flujos
asociados a los contratos firmes validados por el EOR, con cada una de las restricciones, ¿verdad? Como puede observarse en la tercera columna, la restricción, los elementos que forman la restricción, que serían el bus I, el bus J y el circuito, para identificar cada una de las restricciones, ¿verdad? Y el flujo por cada una de los elementos. En este caso, con la suma del conjunto de elementos que conforman la restricción, se va a poder identificar las diferencias más adelante entre la energía requerida y las máximas transferencias de potencia. Luego, adicionalmente tenemos la pestaña Transport, en la cual se van a identificar los flujos de los contratos firmes programados por el EOR en los elementos que conforman las restricciones de transferencia o porteo. Como se puede observar en la tercera columna que dice restricción, se va a poder observar la restricción entre áreas de control, los elementos que conforman dicha restricción, que está constituido por el elemento bus, por el bus I, el bus J y el circuito, y vamos a poder observar también el flujo por cada uno de esos elementos. Con la sumatoria de esos elementos vamos a poder sacar luego las diferencias, que es la diapositiva en la que nos encontramos en este momento. Entonces, tenemos para este caso todas las restricciones que son evaluadas. Por una parte tenemos las restricciones de transferencia con los flujos de energía requerida programada, las máximas transferencias de potencias activadas, el área de control responsable de la restricción activada y las diferencias de flujos entre la MSTP activada y el flujo de energía requerida programada o el flujo de energía validada para el caso de las áreas en las que se activen las máximas, las importaciones totales o exportación total. Con esas diferencias, con la sumatoria de cada una de esas diferencias, entre el total, ¿verdad?, de las diferencias, pero de la región, se van a asignar los valores de CAR horario. En este caso, para el caso de estudio que tenemos el día 27, periodo 7, tenemos que la única área de control en la que se activó la restricción le corresponde la totalidad de los valores de CAN responsables. Ese es el insumo para es el anexo que van a poder observar en el DETER para que paso a paso puedan ir identificando la memoria de cálculo para la asignación y determinación del CAR. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cálculo de CAR y CAR responsable aplicado a la compensación mensual del MER, que se aplica a las tarifas de cargo complementario para el pago de la línea CEPAC. Para el ejemplo, tenemos como premisa que se asume que el CAR RES, del mes de diciembre, el cual correspondería, para el ejemplo, como que fuera la sumatoria de todo el semestre, ¿verdad? Tal como está establecido en la formulación establecida en la resolución CRIE 112-2018, en la cual se acumula los CAR mensuales por un periodo de 6 meses. Se toma como saldo en la cuenta general de compensación del semestre anterior, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018, el saldo que había en dicha cuenta. Perdón.
el porcentaje de compensación semestral es de 0, conforme está establecido actualmente en la resolución CRIE 26/2019. Y para la asignación se han considerado las demandas remitidas por los operadores al mes de abril de 2019. Ok, entonces tenemos un valor de K responsable, que es lo que se observa en el primer cuadro, el ejemplo, a mano izquierda, para el área de control de El Salvador, de 1.6 millones de dólares. Los insumos, como parte de las premisas que mencionábamos, es el saldo en la cuenta general de compensación al 31 de diciembre del 2018 de 8.1 millón de dólares. El porcentaje de compensación igual a 0. Y la compensación semestral del MER, en este caso, sería también igual a 0. En el cuadro de abajo, el valor que es considerado como el valor de CAN responsable del semestre se divide entre 6 para asignarlo en la tarifa mensual del cargo complementario. Tenemos en la siguiente columna los valores de IAR de los elementos no interconectores de la línea CEPAC y las demandas de cada uno de los países. El valor de las demandas de los no responsables, o sea, todos los demás países, a excepción de El Salvador, y el monto de CAR distribuido entre las demandas de los no responsables. Nos da el valor de 280.753 dólares. Ese monto va a disminuir en el caso de los países no responsables el monto de los cargos complementarios para los no interconectores. Y en el caso del país responsable, en este caso El Salvador, aumentaría el valor del cargo complementario. El pago de los valores se haría de la manera en que se muestra en la columna pago IAR, y el valor de las tarifas para los países no, de las tarifas de los tramos interconectores, sería el CC de los no interconectores, que ya considera la compensación mensual del MER, dividido entre el valor de la demanda de cada país, como se muestra en la columna demanda megavatios. Entonces tenemos que para los países no responsables disminuye la tarifa, y para los países no responsables aumenta el valor de la tarifa para el cargo complementario. Aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, como verán, nos tardamos alrededor de 1 hora explicando la teoría y los ejemplos, y lo que más nos interesa es que les quede claro este asunto. Nosotros entendemos que si uno quiere profundizar, sobre todo en el tema de las formulaciones matemáticas, se vuelve un poquito complicado y se requeriría mucho más tiempo. Por eso la presentación la hemos hecho lo más conceptual que hemos podido para que el tema se comprenda de la mejor manera posible. Solo quiero hacer, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas,
que vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque ya finalizamos esta presentación. Solo quería hacer una recapitulación de algunas cosas. Y es de lo más importante que hay acá. Por ejemplo, que para el cálculo del CARN solo se toman en cuenta las líneas o los tramos de línea de transmisión que son RTR, no los que son no RTR. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay CBTNs en concepto de cargos que resultaron CARN, esos no se toman en cuenta, solamente los de la RTR. Importante mencionar también lo de los 300 megavatios, que por eso lo pusimos en el ejemplo. Es decir, si de repente alguien pone una máxima transferencia o un OSM pone un operador nacional, establece una máxima transferencia o una MSTP de 300 megavatios, ahí no hay, no se puede decir que eso sea una restricción nacional. Los mantenimientos programados, importante, porque no estaban puestos en la resolución de la consulta pública, pero a sugerencia de algunos, estos se incluyeron, ¿verdad? Como también eximentes, y poner bastante atención también a esto de los eximentes, cuando, así como mencionaba Juan José, se trate de caso fortuito, ¿verdad? O fuerza mayor, y hacer la diferencia y justificarla bien. Ya están establecidos los tiempos que se tienen que considerar ahí en la resolución respectiva. Importante decir, esta presentación se la vamos a hacer llegar, ¿verdad? Esta la van a tener disponible todos, les vamos a hacer llegar esta presentación. Adicionalmente, al igual que el webinar que tuvimos acerca de los derechos de transmisión, se va a subir a YouTube, ¿verdad? Se va a enviar el enlace también y va a estar disponible a más tardar mañana a partir del mediodía, ya en YouTube, porque me informaban que algunos como que no lograron conectarse con el audio, entonces vamos a hacer eso también, ya que está quedando grabado. Con relación a las consultas, a partir de este momento, pues quedamos disponibles por el chat, como habíamos dicho en las indicaciones iniciales, ¿verdad? Y las que no se alcancen a contestar, ¿verdad? Con todo gusto vamos a recibir todas las consultas que ustedes deseen a través de 2 correos electrónicos que les vamos a hacer llegar a través del chat también. Uno es transenergia@enteoperador y el otro es tso@enteoperador. Se los vamos a hacer llegar por chat también para que todos lo tengan en caso de que haya alguna consulta que no quede evacuada aquí. Suplicarles también que todas las consultas sean relacionadas exactamente con el tema que hemos tratado en esta tarde. Así que quedamos pendientes y abiertos a alguna consulta que ustedes deseen. Ya comienzan a llegar las consultas. Vamos a ir a buen punto. Preguntan a partir de cuándo se aplicaría. Aquí la misma resolución establece de que se va a aplicar a partir del 1 de julio de 2019. ¿Verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser en el DETER que se publique en agosto, que es de la operación del mes de julio. Esto es importante también mencionarlo. Se aplica a partir del 1 de julio, o sea, la operación del mes de julio, lo que implica que se va a publicar en el DETER que se va a contener datos, ¿verdad? Esta constitución, el DETER que se publique en el mes de agosto. Los mantenimientos se exceden de tiempo sin justificación, también de ser eximentes. Aquí va a responder Carlos Cerroa. Sí, buenas tardes a todas y todos. Respecto a los mantenimientos que se excedan de tiempo, mantenimientos programados que se extiendan de tiempo, sí serán eximentes en todos los periodos en que sean extendidos. Siempre quedarán como eximentes. En los periodos en que se extienda también. Los anexos de DETER están conectados o contenidos en las tablas de base remota del LOR, correcto, van a estar ahí, efectivamente van a estar ahí en la base de datos.
Eh, vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? Sí, eso es una cuestión legal. Carlos de Roa habla. Caso fortuito se entiende por algo inesperado, no previsto. En cambio, una fuerza mayor es algo que de alguna manera se esperaba y ocurrió, pero que no podía ser evitado. Por eso es que es importante que cuando hagan el expediente y soliciten la exención, o soliciten el caso como fuerza mayor o caso fortuito, deben estar claros de cuál es el caso y plantearlo con el caso correcto. Todavía está. Sí, decía, la otra pregunta es, ¿el CAR se va a trasladar directamente a la demanda de cada país o se va a trasladar el cobro a los agentes? Es a la demanda de cada país. Y aquí hay que hacer una acotación importante, es decir, hay CARN responsable y CARN no responsable. Ambos se trasladan a las demandas de cada país. Imagínense que existieran solo dos países o solo dos áreas de control. Si uno resulta responsable y resulta responsable con $100, se le carga a la demanda de ese país y se le abona a la demanda del otro país. Así es como funciona. Otra pregunta. Cuando se habla de los CBT que conforman los CAR, ¿son los CBT asociados a todos los elementos de la RTR o solo los asociados a la restricción? Son los elementos a toda la RTR, porque los ETN se dan a lo largo de todos los tramos de la red, no solamente de los tramos que se están restringiendo. Es decir, esto depende del flujo de energía eléctrica, entonces esto afecta a todos los tramos de línea de todos los elementos de la RTR. La otra pregunta dice así: si las presentaciones enviaran por correo electrónico a todos, ¿perdón? Perdón. Para que se asignen CARN no responsables por hora o tiene restricciones en todo el semestre. Bueno, aquí es esta pregunta es bien importante. Los CARN responsables tienen que asignarse hora por hora porque dependen de los eximentes. Y los eximentes se definen para cada hora. El CAR no responsable, ese se saca de una bolsa y se va a asignar ya en el semestre. Es decir, de toda la suma de los CAR no responsables se saca un valor y también del otro, y eso se va a asignar hasta el siguiente semestre. Repitiendo, los CAR no responsables son por hora. Los CAR responsables no, se van a asignar ya después. Correcto, aquí me están corrigiendo, efectivamente. Los CAR responsables son los que necesitan los eximentes. Entonces, esos están amarrados y son cada hora para determinar los responsables. Sin embargo, los no responsables, esos no son cada hora. Dice, en el DETER de julio de 2019 se incluirían todos los CAR calculados de diciembre, exacto. A partir del mes, pero no es en el DETER de julio, sino que en todo el semestre que empiece en julio, en cada uno de esos DETER de los siguientes semestres, de julio a diciembre de 2019, se va a incluir el CAR el valor del CAR responsable de todo el semestre anterior, incluyendo la última semana de 2018.
Dice, es necesario que se agregue un anexo al DETER sobre la determinación de las tarifas a los cargos complementarios no interconectores de cada país. Sí, sí, gracias por esta consulta, eso ya está considerado incluirse. Por la configuración del sistema, Panamá nunca tendrá restricciones de porteo, ¿es correcto? Es correcto, me confirman acá, sí, cómo no. Hacen otra pregunta de que, y a partir de julio continuará el CARN, lo acabo de comentar, de que lo que se calcule de CAR responsable y no responsable desde 24 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, sí se va a asignar durante los siguientes 6 meses. Respecto a la consulta que si a partir de julio de 2019 se continuará el cálculo del CAR, la respuesta es afirmativa, sí, efectivamente se continuará, ¿verdad?, con los cálculos mes a mes y se va a asignar semestralmente en los siguientes meses. Sí, hasta que haya alguna resolución de la CRIE que indique lo contrario. En la siguiente consulta nos preguntan si todos los países salen responsables en un semestre, ese monto de CAR, ¿a dónde se destina? Se destina a la cuenta general de compensación. En caso que un agente provoque una falla y genere una restricción en las capacidades, podría sufrir algún cargo. Eso es a nivel nacional. Sí, pero es interesante la pregunta que hacen, porque habla, dice, en caso de que un agente provoque una falla y genere una restricción a las capacidades, podría sufrir algún cargo. Entendemos que se refiere a la gente. A nivel regional, no. O sea, sí sería, digamos, un CAR responsable, y recordemos que el CAR responsable es por país, a nivel de país. A nivel, digamos, así como está establecida la normativa, el OR llega a hacer el cálculo por país, no por agente. Si aquí la pregunta es si el cargo es para el agente, eso habría que ir a consultarlo a nivel nacional, con el operador nacional. Dice la otra pregunta, ¿qué excedencia de tiempo es la máxima permisible para que mantenimientos programados no generen los CARN? Aquí contesta Carlos Rojas. Sí, respecto a la excedencia del tiempo, no está definido un valor límite, un tiempo límite. En cuanto sea requerido y justificado, obviamente eso son cosas que suceden en tiempo real. Si se justifica la excedencia de tiempo, la necesaria para corregir el problema, pues durante todo ese tiempo será eximente. Sí, estamos todavía pendientes de recibir más consultitas. Esta es la última que vemos escrita en pantalla. Si alguien tiene más, pues con gusto. Un comentario en el ínterin. Como pueden notar, esto, digamos, hecho y la teoría que se ha explicado, va, digamos, si alguien afecta esa demanda de un periodo negativo, porque puede afectar
como un abono o puede afectar como un cargo dependiendo del comportamiento de las máximas transferencias de potencia, ¿verdad? Entonces esto prácticamente los agentes que realizan transacciones son transparentes a esto, igualmente los transmisores. Es decir, no, al final todo es por decirlo de esta manera, un juego de flujo de dinero, de flujo efectivo que se da entre la cuenta general de compensación y las demandas de cada país que utilizan de vehículo, digamos, al transmisor para hacerlo a través del cargo complementario, en este caso la EPR. Pero los agentes no salen afectados en este tema particularmente. Sí, aquí, esa es buena pregunta. Digamos, ya hay una metodología, ya existe todo. Sí, sí, aquí existen, por ejemplo, lo que se llama solicitudes de revisión. Entonces, en primera instancia sería eso. Prefieren a si no están de acuerdo en el cálculo. Pero si no están de acuerdo en la regulación que está establecida, ahí sería otro tema porque tal como establece el RMER, pues deberían solicitarse un ajuste regulatorio en caso no estén de acuerdo a cómo ha quedado. Mientras surgen tal vez más consultas, en este tiempo se quiere hacer una aclaración acerca de los mantenimientos de emergencia. Sí, buenas tardes de nuevo. Carlos Herrera. Respecto al último ítem de la lámina que están viendo en pantalla, en el que dice, es uno de los eximentes relacionado con los mantenimientos programados. Dice el último ítem que ante un mantenimiento de emergencia que obligue a restringir las máximas transferencias vigentes dentro del día de operación, se considerará como eximente para las áreas de control afectadas en los periodos que dure dicho mantenimiento. Aquí queremos hacer la aclaración que esto solamente aplica para aquellos mantenimientos de emergencia que cumplan con que sean solicitados dentro del día de operación. Es decir, no serán tomados en consideración como eximentes aquellos mantenimientos que se soliciten en concepto de emergencia, pero que están siendo solicitados 2 o 3 días antes. Tienen que ser aquellos mantenimientos de emergencia que son solicitados dentro del día de la operación. Solamente esos son los que se considerarán y que tienen que estar debidamente justificados dentro del día de la operación. Queríamos hacer esa aclaración. Habría, si un país no está de acuerdo en el pago en CARD, y se comentó de que para eso están las solicitudes de revisión al DETER. Preguntan, es decir, que si un país es responsable de alguna restricción durante solo 1 hora en todo el semestre, no recibirá la reducción de los CARN en su cargo complementario, pero las demás horas que pudieron haber restricciones y no fue responsable. Sí, así es, efectivamente, con solo un periodo en que salga como responsable, debido a que la asignación esta hacia los no responsables es mensual, sí, efectivamente no recibirá la reducción en sus tarifas del cargo complementario. Okay. Aquí preguntan, para el caso de El Salvador, ¿qué hasta en los ejemplos aparece como principal afectado por los CAR? ¿Se ha contemplado algún tipo de señal o plan de acción a seguir para reducir estas restricciones o es algo con lo que se debe mantener cada sistema? Sí, para contestar esta pregunta que hace un agente de El Salvador,
es importante considerar que las máximas transferencias son definidas por cada operador nacional, o mejor dicho, las determina el EOR con base en información que presenta el operador nacional. Sí sabemos en este caso que la unidad de transacciones ha estado tomando acciones en conjunto con la CIGET para evitar que en las próximas asignaciones resulten CARN como han resultado en el último semestre, que es el que se va a operativizar en el próximo semestre a partir del 1 de julio de 2019. Consultan que si para el DETER de agosto será presentado ese primer valor de CAR, se tiene un aproximado de cuánto ascenderá dicho monto. Miren, ahorita sería como decirles valores preliminares y no quisiéramos en este momento dar un dato que después vaya a crear alguna diferencia, porque todavía nos encontramos revisando toda la información. Hay bastante detalle, por ejemplo, con los eximentes, que, miren, el evaluar casi, bueno, más de 4.000 horas, ¿verdad? Considerando si hay eximentes o no, se vuelve un poco complicado y si quisiéramos tener, aunque tenemos unos datos ahorita, son demasiado preliminares y no nos gustaría dar un dato, como le repito, que después vaya a tener una diferencia con lo que realmente se publique, pero a más tardar en el DETER de operación de julio, que se publique en agosto, ahí se van a ver ya todos los datos definitivos. También se pregunta que para el periodo de revisión del DETER de julio de 2019, dada la cantidad de información a revisar, se extenderán los plazos para presentar observaciones o los resultados. Allí sí el EOR se encuentra limitado por lo que ya está establecido en la regulación regional, definitivamente, aunque quisiéramos no podríamos a menos que existiera una modificación de la regulación. También preguntan si un país tiene una restricción técnica permanente, generará siempre CARN. Voy a repetir la pregunta. Si un país tiene una restricción técnica permanente, generará siempre CARN. Miren, aquí lo voy a llevar a la lámina 15 de la presentación que se les va a hacer llegar, y donde hay un resumen de las condiciones para que se dé CARN, están bien plasmadas en la número 15, en la lámina número 15. Ahí hay un literal A que dice bien explícitamente que bajo qué condiciones se determina el CARN. La primera es que dice así exactamente, que las rentas de congestión resulten mayores que el C-C, ¿verdad? Eso por un lado. Y hay otras condiciones también que son que es el literal B, pero que tiene dos condiciones, que es que los valores de la energía requerida del OCF no sean abastecidos por las ofertas de oportunidad de inyección de la parte vendedora del CF, y que exista una oferta de oportunidad de inyección programada en el MER, con un precio mayor a una oferta de oportunidad de inyección de cualquier contrato. Y ojo que entre el A y el B, que está en la lámina 15, dice O, quiere decir que con cualquiera de las dos, y allí no establece tiempos, ¿verdad? Eso sí es importante. Exacto. Importante lo que aclara aquí también Carlos Herroa, que dice que puede haber una restricción, pero si no se cumplen estas condiciones, no va a existir CARN. Sí, tenemos otra consulta. Los CARN calculados a partir del mes de operación de julio
¿Se publicarán en el siguiente mes o se publicarán al finalizar el semestre de julio 2019 a diciembre 2019? Sí, se van a publicar en el DETER de julio, en el DETER del mes de operación de julio, los CAR de julio, y así sucesivamente. En el que se publiquen. En el DETER quiero ver, los CAR de julio se van a publicar en el DETER de julio, los de agosto en su respectivo DETER O sea, de que se operación. publica siempre el siguiente mes. Sí. Hay otra. ¿Cómo afectará los montos del CAR complementario que se paga a la EPR? Los montos del IAR no se ven afectados en nada. Eso sí es importante, por eso lo decía al principio, ¿verdad? Es lo que decía yo, que esto es transparente prácticamente, hablando de montos, es transparente a cualquier transmisor. Otra consulta, si una restricción de un país obedece a la necesidad de dar espacio a generación estacional, biomasa, por ejemplo, ¿cuál es la opinión de la decisión de tomar la demanda de la biomasa versus las importaciones de energía? Sí, ahí sí, creo que esta es una pregunta que no está en la competencia del EOR de responder. La siguiente consulta nos preguntan si el EOR entregará a todos los todos los rubros para validar el cálculo publicado en los DETER. Sí, claro, es lo que se mostró en las láminas con el anexo de los DETER, donde va a aparecer desde las restricciones hasta la diferencia con la cual se van a asignar los CARM, ¿verdad? Así que sí va a aparecer, se van a proporcionar todos los insumos para el cálculo del CAR. La siguiente consulta nos preguntan, ¿se entiende que cualquier modificación en fechas, movimientos programados o indisponibilidades por implementación de proyectos avalados por el operador nacional y regional no generará CARM? ¿Es correcto? Respecto a esa pregunta, todos los mantenimientos programados en el plan anual y aquellos que son incluidos en el programa semanal de mantenimiento son eximentes. Si algún mantenimiento del plan anual va a sufrir una modificación en su fecha de ejecución, ya existe en el RMR el procedimiento, el cual dice que 15 días antes se debe enviar la respectiva solicitud de modificación de las fechas, y por lo tanto se cumple con el RMR y entra como mantenimiento programado en el respectivo programa semanal y por tanto será eximente. Siempre con relación a los insumos nos preguntan que si se proporcionarán vía Excel o base de datos. Sí, ahí en ese caso en ambos, vía Excel y base de datos. Tenemos otra consulta, nos preguntan cuando en un semestre todos los países salen responsables de alguna restricción, ¿cómo se distribuye ese dinero en la CGC? Por demanda. La respuesta aquí es que la CGC es la bolsa en la que se acumulan los saldos de los CBTs, ¿verdad? En este caso, no hay ninguna distribución, simplemente se van a acumular esos valores que sean resultantes en la operación del mes. Sí, ampliando un poquito lo que explica Juan, hay que recordar que la bolsa, así como se dice, bueno, es la cuenta general de compensación, pero es una sola cuenta, una sola bolsa. Cuando entra dinero ahí, no hay ninguna repartición de nada. La distribución se hace una vez a través de la compensación mensual del MER, pero es cuando sale dinero de la bolsa, no cuando entra.
La siguiente consulta dice así: se entendería que para El Salvador, debido que a partir de julio de 2019 no hay asignación de DF, el CAN resultante sería 0. Bueno, no necesariamente, porque pueden activarse también restricciones de transferencia o porteo hacia otros países. Y en ese caso sí se le asignaría, en dependencia de las diferencias de las energías requeridas versus la MSTP, se le asignaría el valor de CAN que corresponda. Sí, en general puede ser que cualquier país no tenga él, digamos, ningún derecho firme del cual, digamos, esté inyectando o a través del cual esté retirando, pero si está afectando los flujos de otros derechos, podría asignársele cargo. Tenemos otra consulta. Nos preguntan que si el CAN forma parte del cargo complementario. La respuesta es que sí, forma parte del cargo complementario a través de la reducción o el aumento que se hace en concepto de CMM, de la compensación mensual del MER, tal cual está establecido en el cálculo de las tarifas de la resolución CRIE 112-2018. Sí. Hay otra consulta que aunque le han hecho en privado, nos han pedido que le hagamos pública, y dice así: debido a que la CRIE ha manifestado estar trabajando en una nueva metodología para el proceso de asignación de DFs, ¿consideran que eso no afectará a esta regulación? Bien, aquí hay dos temas. O sea, una parte es que, digamos, la consulta no está enmarcada específicamente en el tratamiento del CAN, y habla también esta consulta de algo que va a venir. O sea, es difícil poder decir si va a afectar o no sin tener en firme una resolución. Es decir, esta pregunta podrá responderse claramente una vez se tenga la nueva regulación. Bueno, vamos a leer una última, la última pregunta que han realizado. No es que sea la última, todavía no son las 4. Si quieren pueden seguir consultando, pero dice así: la ratio legis de los CARN fue precisamente que la CGC mermó por las restricciones de cada uno de los países. CMORC no cubría renta con gestión, ahora que ya se implementarán los CARN, y bajo el supuesto que mencionaba Josué, dice: cuando en un semestre todos los países salen responsables de alguna restricción, ¿cómo se distribuye el dinero en la CGC por demanda? Esta ya se había contestado, decía, cuando ese dinero de los CAR responsables llegue a la CGC no hay ninguna distribución, es decir, lo que entra allí como CAR no se distribuye, solo se inyecta a la cuenta general de compensación. No existirá siempre un excedente en la CGC. Voy a tratar de contestar lo mejor posible. Esta pregunta dice, miren, puede ser que sí, puede ser que no, y todo va a depender de cómo sean los cargos, cómo sean los valores del CBTN, que independientemente de que existan CARN o no existan CARN, pueden haber valores de cargo como CBTN. ¿No existirá siempre un excedente? Les digo, no necesariamente. ¿No se deberían liquidar al 100% los CARN? Esto pues ya no es una decisión que esté dentro o algo que ya esté establecido en la regulación regional. Esto, lo que dice la regulación regional en la resolución 112-2018, es que va a haber un factor, un porcentaje que va a determinar cuánto se va a destruir y que por el momento sigue siendo 0. Cuando ese factor sea distinto de 0, se podrá hacer una distribución. En este momento todavía no se hace ninguna distribución a las demandas. Bueno, en honor al tiempo de todos, vamos a dar 3 minutos más, y si no hay alguna otra consulta, pues quedamos pendientes con todo gusto de atenderles a través de los correos electrónicos que se les enviarán vía chat, ¿verdad? Ya sean estas consultas relacionadas con los cálculos de conciliación o con los eximentes. Ahí les solicitaríamos enviarlas a ambos correos, de tal manera que el personal correspondiente les contestaría.
Sí, tenemos una última consulta de parte de los participantes. Nos indica que si es posible que países no porteadores tengan un débito asociado al CAR. Bueno, aquí dos aclaraciones, ¿verdad? O una, principalmente la relacionada a que si no es porteador de energía asociada a contratos firmes y presenta restricción, ¿verdad? En cualquiera de sus en cualquiera de sus elementos de transmisión, pues va a resultarle una diferencia negativa. Entonces no es posible, o la asignación del CAR no habría para este país. Ok, aquí hacen la aclaración que se refiere a países no porteadores de transacciones, ¿verdad? Como Panamá o Guatemala. Bueno, pero en ese caso, lo otro es que depende de si se activa una restricción por máxima exportación o importación, como el caso de Guatemala, ¿verdad? En este caso, Guatemala puede ser que se le active una restricción, siempre y cuando sea distinta a 300 megavatios, la restricción, y es posible que se le asigne un valor de CAR. Igual para Panamá, en caso de, si Panamá es importador, podría también tener una asignación de CAR por máxima importación o exportación, siempre que tenga un DT asignado, ¿verdad?, en su área de control. Ok, tenemos otra consulta. Siguiendo la pregunta de Alejandro, mencionan aquí, la razón de los CAR es debido a que el CEMOR-C no cubría la renta de congestión. Sí. Acá, digamos nuevamente, sugerimos vayan a la lámina 15 de la presentación. Ahí están exactamente cuáles son las condiciones por las cuales se debe o se da el CAR, que como dije anteriormente tiene dos literales, ¿verdad? El primero habla del CEMOR-C y las rentas de congestión, las compara y dice que si las rentas de congestión son mayores que el CEMOR-C, es una condición. Con esa condición que se dé, ya va a existir CAR. O las dos que están en el literal B, que están en la lámina 15, ¿verdad? Que habla de los valores de energía requerida de los CF, no sean abastecidos por ofertas de oportunidad de inyección de la parte vendedora, sino que de otro lugar del MER, no de la parte que está, de la parte inyectora o vendedora del contrato firme. Y que también exista una oferta de oportunidad de inyección programada del MER con un precio mayor a una oferta de oportunidad de inyección de cualquier contrato firme. Estas son las condiciones y están en el ejemplo 1, allí en la página 15 o en la lámina 15, donde esas son las condiciones por las cuales se genera CAR. Bueno, ahorita se les va a transmitir, se les va a enviar los correos electrónicos a través de los cuales pueden hacer cualquier otra consulta, y recuerden que a más tardar mañana, a partir de o a más tardar a las 12, va a estar disponible la grabación de este webinar, ¿verdad?, disponible en YouTube. También se les va a mandar el enlace a todas las personas que participaron, por si quieren repasar ahí algo de lo que se mencionó durante la presentación de las láminas. Sí, con gusto, se va a remitir también el historial del chat, me acaban de confirmar aquí. Tecnológicamente es posible, entonces se les va a remitir también. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por el tiempo, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.